hoy en día, dado el auge de las ciencias psicológicas, hay un interés creciente por estudiar la mente y sus dinamismos. Sin embargo, el progreso de las neurociencias, que ciertamente contribuyen notablemente a una comprensión cada vez más precisa de las bases materiales de dichos procesos, unidos en algunos casos a una visión materialista del hombre, han hecho que se pierda de vista otra dimensión de la mente, por cierto, mucho más determinante y trascendental, que es la de su apertura y relación con la vida sobrenatural. Es por ello que en el contexto de esta semana tomista, dedicada precisamente a la relación entre la vida terrenal y la vida eterna, en esta sección asignada a la psicología, me pareció oportuno acercar algunas consideraciones en torno a la estructura de la mente y la experiencia mística a la cual el hombre está llamado como fin y plenitud de su vida. En Santo Tomás de Aquino, el desarrollo humano consiste en la configuración del organismo virtuoso natural y sobrenatural e incluye el paso por etapas evolutivas identificables. Por esta razón podemos hablar de un desarrollo o evolución espiritual o mística en el sentido sobrenatural del término, que impregna y se despliega junto al desarrollo humano y va determinando muy concretamente la fisonomía psicológica de un hombre, ya sea por su adhesión o su respuesta positiva a la acción de la gracia o por su rechazo a ella. Por esta razón, no puede entenderse completamente la vida humana en su ser más concreto si se pierde de vista esta perspectiva. No hay verdadera evolución mística o de la vida sobrenatural de la gracia si no hay una transformación de la naturaleza y, consecuentemente, o su reverso, no hay transformación natural, total, positiva, en el estado actual de la vida humana, considerada en su totalidad, si no hay evolución mística. Para captar esto en su real profundidad, es necesario, en primer lugar, comprender la estructura de la mente según lo ha desarrollado el pensamiento clásico, sobre todo Santo Tomás de Aquino, que en este punto encuentra especial inspiración en San Agustín. Como veremos, la concepción misma de esta, llamémosla, estructura, así como ha sido concebida por estos autores, nos abre naturalmente a comprender cómo es posible que se dé efectivamente en ella la experiencia mística o la presencia divina de la gracia. Por ello, queremos presentar sucintamente la obra de un autor, hoy ya olvidado, que ha esclarecido muy ampliamente la cuestión en un libro que se titula precisamente La estructura del alma y la experiencia mística. Nos referimos al dominico francés Ambrosio Gardel. Este prestigioso pensador nació en Nantes en 1859 y falleció en París en 1931. Perteneció a la Orden de los Predicadores, en donde desarrolló una intensa actividad intelectual y académica. Fue cofundador, junto con Coconnier y Mandonet, de la Revue Thomiste, en la que publicó numerosos estudios. Fue uno de los principales protagonistas del Renacimiento thomista francés y partícipe de la edición del Dictionnaire de Théologie catholique. La obra a la que hacemos referencia, dividida en 2 tomos, es parte de un proyecto teológico más amplio destinado a desarrollar el método teológico. Así, la estructura del alma y la experiencia mística es la que se refiere a la teología mística y está destinada a profundizar sobre los fundamentos teológicos de la presencia de Dios en la mente. Precisamente el punto de partida de su análisis es la afirmación que realizan los místicos de tener a la divinidad presente en el fondo de su alma, pues ellos sostienen que tienen de él una experiencia directa. Como esta experiencia es semejanza o una participación de la visión beatífica, ella, reflexiona el padre Gardel,
no puede ser más que de orden cognoscitivo. Ahora bien, en esta vida nuestro conocimiento es en principio abstractivo, por lo que solo a nivel de los sentidos podemos hablar de una verdadera experiencia en el sentido de un contacto directo con la realidad. De allí que los místicos prefieran apelar a la analogía de los sentidos para describir sus estados interiores, lo cual nos ofrece a primera vista un fundamento suficiente para su investigación, pues evidentemente esta experiencia solo analógicamente puede ser comparada con el conocimiento sensible. Sin embargo, fue, asegura este autor, la lectura de Juan de Santo Tomás la que le proporcionó una explicación satisfactoria. Llamativamente, cada vez que el comentador de la Quinate abordaba la cuestión, ponía como modelo el conocimiento experimental que el alma tiene de sí misma. El padre Gardel comprendió que se trataba de algo más que de un ejemplo, de manera que el conocimiento místico podría encontrar su fundamento o su correlato en la misma proximidad que hay entre el alma inteligible y la facultad inteligente. Así, poniendo en evidencia las condiciones profundas de este conocimiento psicológico, podría descubrir los fundamentos del conocimiento místico y dar al mismo tiempo una explicación de raíz a esta experiencia íntima que sería finalmente el fundamento de aquella ciencia de la experiencia mística. Para el Aquinate, señala el padre Gardel, la experiencia psicológica que el alma tiene de su propia existencia, con todo lo que ella supone, está precedida por un conocimiento habitual. Así también la experiencia mística inmediata de Dios encuentra su razón de ser en la habitación objetiva de la substancia misma de Dios en el interior del alma justa. De manera que hay una estructura del alma justa, es decir, del alma en estado de gracia, que fundamenta esta presencia íntima de Dios en ella, así como hay una estructura natural del alma que se designa con la expresión mens, que se funda en esta relación cognoscitiva. Para justificar su tesis, desarrollará en primer lugar lo que es la mente para San Agustín y para Santo Tomás, intentando profundizar en su estructura íntima a través del análisis de las trinidades agustinianas desarrolladas en su famosa obra De Trinitate. A ello dedica los primeros capítulos de su obra, señalando tanto los puntos de coincidencias como algunos matices que distinguen a ambos autores, a fin de justificar su intención de utilizar los análisis de la Quinate para comprender a San Agustín y penetrar de esta manera en la estructura del alma humana que Santo Tomás hace sujeto de la gracia santificante. Santo Tomás considera que la mente designa la esencia del alma en cuanto de ella fluye la potencia, definición que finalmente, salvando algunas distancias analizadas por nuestro autor, coincide con las intenciones de San Agustín. Es entonces la relación entre la esencia del alma y las potencias que de ella proceden, como sus hábitos y actos, los que interesan principalmente para la comprensión de la imagen de la Trinidad en la mente y secundariamente para la captación de cuál es la estructura interna que le es propia. Es por eso que el padre Gardel dedicará varias páginas al análisis de las Trinidades de San Agustín. El examen de lo que San Agustín describe como la primera Trinidad, mens, notitia, amor, pone de manifiesto que la mente es el alma en cuanto es capaz de conocerse a sí misma, noticia, y de amarse a sí misma, amor. Esto está contenido virtualmente o habitualmente en la mente y es lo que dirá el Aquinate, se pone en acto cuando el alma se conoce experimentalmente o científicamente. Esta idea será central para comprender cuál es la estructura de la mente humana. Hay, hace notar el padre Gardel, como una fisura esencial que divide a la mente interiormente, pues es a la vez
capacidad de conocer y objeto cognoscible, capacidad de amar y objeto amable, a sí misma y a Dios de quien es imagen. Esta fisura inicial, y esto parece ser lo que interesa principalmente, es la que dará lugar a un punto de inserción de la gracia, pues será entre estos dos términos, el alma y Dios, en donde jugará un rol fundamental la potencia obedencial. Concluye el padre Gardel haciendo notar que por esta razón la gracia santificante no es un hábito operativo, sino entitativo, pues inhiere precisamente en la esencia misma del alma. Al igual que el conocimiento habitual que el alma tiene de sí misma, este hábito entitativo es anterior a la operación. Es este el lugar insondable de la natividad sobrenatural del alma, según dice Tauler, que puede por esta razón estar presente aun cuando no haya uso de razón, pues inhiere en este punto profundo de la mente. La segunda Trinidad, memoria, inteligencia, voluntas, reproduce actualmente lo que se encuentra virtualmente en la primera Trinidad. La memoria indica los hábitos existentes en la mente y la inteligencia y la voluntad, los actos que proceden de estos hábitos. Esto confirma la estructura que revelaba la primer Trinidad y mantiene la idea de la presencia en el alma de aquella fisura genética. Se comprende más cabalmente que el término absoluto de este desarrollo, el objeto inmanente a la mente, es el ser divino. Esto permite ver cómo, a través de la tercera Trinidad, memoria Dei, inteligencia Dei, voluntas Dei, el alma encuentra en sí el objeto divino que puede alimentar su pensamiento y su amor, pues la mente es memoria de sí en cuanto imagen de Dios, es decir, en cuanto que puede actualizar en sí, mediante un verbo y el amor que le sigue, la semejanza del Padre que engendra un Hijo y lo que de ambos procede, el Espíritu Santo. Esta semejanza en el seno de la mente de la Trinidad es lo que precisamente produce la gracia en el alma justa, y es el modo, oscuro en esta vida, mediante el cual, entrando el alma en sí misma, en su memoria, se conoce a sí misma experimentalmente como portadora de esa imagen y por ello de Dios. El análisis de las Trinidades de San Agustín permite entonces penetrar en la estructura interna de la mente según Santo Tomás. Esta se caracteriza por su perfecta inteligibilidad. Para profundizar sobre esta noción, el padre Gardel recurre a la naturaleza angélica y al alma separada. Este método indirecto, que es el que sigue Juan de Santo Tomás, permite, según él, captar mejor la naturaleza específica de la mente que si solo atendiésemos al hombre en su condición encarnada, en donde la unión con el cuerpo hace que esta relación de inteligibilidad sea solo virtual o habitual. Este análisis es el que revela, ya en el orden estrictamente filosófico, la estructura de la mente, pues supone, por un lado, la inteligibilidad del alma y, por otro, una facultad inteligente. En efecto, el alma es inteligible, pero no entendida, hasta que el intelecto posible no es actualizado por el conocimiento de las cosas materiales. Por ello, el padre Gardel hará una distinción entre el sentido fuerte de la expresión inteligible, que supone el tener todas las condiciones necesarias para ser conocida, y el ser conocida por un intelecto, y un sentido débil o secundario de la expresión, que significa que una cosa tiene todas las condiciones para ser conocida, pero no es conocida de hecho o actualmente. Así, en el estado actual de unión con el cuerpo, se mantiene esta relación de inteligibilidad, aunque virtual o habitualmente, con lo que se asegura, de todos modos, esta estructura fundamental de la mente, que es lo que le interesa remarcar al padre Gardel. Por eso, una vez esbozada la solución en torno al problema de la inteligibilidad del alma,
vuelve nuestro autor a la cuestión principal, que es la estructura de la mente. Plantea allí otro tema de no menor interés. Si la mente es capaz de conocerse a sí misma y de reconocer en sí misma la imagen de Dios que le es esencial, ¿no habría también en ella una capacidad latente que le permita alcanzar a Dios de quien es imagen? Con ello se abre la cuestión de la potencia obediencial, al que ya había hecho referencia anteriormente, pero que será objeto de un extenso análisis en los capítulos posteriores. La principal dificultad que plantea este tema es el de establecer si existe por parte de la naturaleza humana alguna disposición o potencia para la recepción de la vida sobrenatural. La respuesta de San Agustín es contundente. No hay una potencia pasiva determinada positivamente a la recepción de los dones sobrenaturales. La única posibilidad pasiva tiene como agente correlativo la bondad divina. Lo que hay en la mente es una ordenación a conocer a Dios por sus efectos, lo cual significa que en ella nada impide que pueda recibir esta perfección si Dios quiere darla. Es decir, que en la naturaleza humana nada contradice que sea elevada al orden sobrenatural, aunque su elevación efectiva dependa de la iniciativa divina. A fin de establecer el sentido último de la razón de ser de esta potencia obediencial, es necesario, reconoce el padre Gardel, determinar de qué sobrenatural se trata. En definitiva, no puede ser otro sobrenatural más que la visión beatífica, pues a ella se ordena toda la vida de la gracia. Así, en materia de sobrenaturalidad, el punto de vista de la visión beatífica es decisivo y determinante, pues de alguna manera supone que tenemos alguna capacidad de ser elevados a la visión de Dios, de recibir la gracia y vivir la vida divina. Esta afirmación, que pone toda la cuestión del fin de la vida del hombre en su lugar, no carece de interés para nuestro tiempo, pues todo el centro del problema teológico y como consecuencia de ello también filosófico, se define en torno a la visión beatífica. Recuerda el padre Gardel que este es el fin absoluto y único de la vida humana y a él se subordina todo lo demás, de manera que no puede haber una adecuada consideración de la mente, de la potencia obediencial, sin claridad respecto a la naturaleza del acto supremo a la que ella está llamada. Ahora bien, ver a Dios concierne únicamente a una inteligencia. Es, por lo tanto, en la inteligencia en donde debemos encontrar aquello que la vuelve capaz de lo sobrenatural. La inteligencia humana será concebida aquí no solo como potencia, sino también como forma, como principio característico de la naturaleza humana, la mente. Se tratará sobre todo de la inteligencia en cuanto capaz de conocerse a sí misma. Es en el conocimiento que el alma tiene de sí misma, como dijimos, en donde se encuentra un ejemplar adecuado para comprender mejor la naturaleza de la relación que el alma guarda con Dios, poseído por la gracia. Tres factores psicológicos concurren a la formación de la conciencia que el alma tiene de sí misma. Un conocimiento habitual, inmediato, permanente, que el alma tiene de sí misma, que encuentra su fundamento en el fondo mismo de su substancia, conocimiento que tiene el valor de una percepción experimental en potencia. La intervención de un acto del conocimiento intelectual abstractivo de un objeto cualquiera. La reflexión actual de la inteligencia sobre su propio acto, que se remonta hasta su raíz, al alma misma, en tanto principio de estos actos. Así, el conocimiento habitual que el alma tiene de sí misma constituye el fundamento de todo el proceso, por lo cual es importante detenerse en este punto. Santo Tomás se refiere muy escuetamente a la cuestión. Sin embargo, el padre Gardel tiene el mérito de haber desarrollado ampliamente su sentido e importancia. De hecho, toda la cuestión 10 del De Veritate, sobre todo el artículo 8, y lo desglosa detalladamente.
La comprensión de lo que Santo Tomás de Aquino entiende por conocimiento habitual supone, aclara el padre Gardel, la comprensión de todo lo que San Agustín ha enseñado sobre la estructura del espíritu o lo que llama precisamente mens. Todo espíritu, porque su substancia es a la vez perfectamente inteligible y perfectamente inteligente, se encuentra originalmente como dividida interiormente en sujeto y objeto inteligente. Sin embargo, en el caso del hombre, la unión del cuerpo con el alma impide que esta relación de inteligibilidad sea plena. El obstáculo no procede tanto de la inteligibilidad del alma, sino de la potencia intelectual que en las condiciones presentes de unión con el cuerpo se encuentra en potencia respecto de los inteligibles, por lo que requiere del conocimiento de las realidades materiales para ser puesta en acto. Este estado de conocimiento ligado, dice el padre Gardel, es lo que Santo Tomás llama conocimiento habitual. La doctrina de la memoria de sí agustiniana estaría orientada en este sentido y sería la que pondría de manifiesto la estructura íntima del alma humana. Este conocimiento tiene características especiales. Es un conocimiento inmediato, es decir, que no se opera por la mediación de una especie o idea. Ella es necesaria cuando hay distancia entre el objeto y el sujeto, cosa que no sucede en el alma intelectual, que está presente a la inteligencia como objeto y es inteligible en acto. Es un conocimiento directo, a diferencia de lo que sucede en el conocimiento actual, que supone el conocimiento de otra cosa para luego volverse sobre el propio acto. La presencia inmediata del alma ante sí misma produce una relación directa, aunque habitual, entre el objeto y el sujeto. Finalmente, y este es un elemento central en el tema que estamos tratando, el conocimiento habitual no tiene por objeto, como en el caso del conocimiento científico, la esencia del alma, sino que su objeto propio es la realidad concreta del alma, el principio profundo de los actos del alma. Es decir, el alma se capta como principio de los actos que emanan de ella. Como dijimos anteriormente, esto es uno de los grandes méritos que desde el punto de vista filosófico contiene esta obra, pues no solo destaca la importancia del conocimiento habitual, su papel en la constitución de la estructura de la mente, sino también su conexión con la doctrina agustiniana de la memoria espiritual. Este conocimiento habitual que el alma tiene de sí misma servirá de fundamento para comprender más cabalmente de qué modo Dios está presente, también de modo habitual, por acción de la gracia, en la substancia del alma. Es a la luz de esto que puede entenderse entonces de qué naturaleza es la experiencia de la presencia divina en la esencia del alma. Para un desarrollo más profundo de este tema, recurre nuevamente el padre Gardel tanto a San Agustín como a Santo Tomás, pues considera que el mérito del Aquinate ha sido el saber integrar en una síntesis magistral la doctrina aristotélica con la agustiniana, por la cual el doctor Angélico ha sabido asimilar la doctrina de la iluminación, incluso desde el punto de vista filosófico, para dar una respuesta más completa al problema del conocimiento. A propósito de esto, el mismo padre Gardel se pregunta, ya en la introducción a su trabajo, qué habría sucedido si Santo Tomás no hubiese sido liberado por San Agustín del naturalismo aristotélico. De hecho, esta es una cuestión que está presente en toda la obra del dominico francés, a tal punto que es inevitable que él mismo deba responder a la cuestión de si su propia orientación es tomista o agustiniana. A esto responde que si bien es cierto que por la índole teológica de la obra se inclina preferentemente al espiritualismo agustiniano, reconoce que el doctor de Hipona, por su carácter etéreo, pierde de vista muchas veces la unión positiva del alma al cuerpo, tan destacada en el sistema aristotélico, por lo que encuentra en el Aquinate una síntesis perfecta de ambas doctrinas.
A modo de conclusión sobre esta breve sinopsis, debemos destacar la originalidad de la tesis del padre Gardel, que contribuye a mostrar con gran precisión la unidad entre la naturaleza y la gracia, sin perder de vista sus ámbitos específicos y sus mutuas relaciones, apoyándose para eso en la especulación tomista que proporciona todos los elementos técnicos rescatados de la filosofía aristotélica, junto con la profundidad especulativa de esta misma filosofía y de la teología agustiniana, además de su propia comprensión de la realidad. Es verdad que la obra no desarrolla la dimensión afectiva, ciertamente central en la experiencia mística. Sin embargo, esta escasa referencia queda justificada por la intención inicial del autor, que pretende sobre todo explicar casi técnicamente de qué naturaleza es esta percepción experimental de la presencia de Dios en el alma del justo. Si bien estos temas están evidentemente muy lejos de los intereses y desarrollos de la psicología contemporánea, consideramos que este es el verdadero núcleo de una psicología que quiera llamarse profunda, o bien podríamos decir también de las alturas, ya que supone una aguda elaboración sobre la estructura inteligible del alma y su capacidad para ser elevada por la acción de la gracia a la divinización. Muchas gracias. Bueno, a ver si quieren hacer preguntas después de esta profunda Sí, es un tema muy reflexión. difícil, pero Sí, no un sé cómo tema me animé difícil a hablar de esto, para pero bueno. esta hora. A ver ahí. Yo también. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Mi pregunta es, en base a lo que mencionaste de la gracia que inhiere en la esencia del alma, ¿se puede decir que la gracia otorga un nuevo ser a la persona y en base a eso, ese nuevo ser, esa renovación con la Santísima Trinidad, qué efectos tiene a nivel psicológico? O si lo has visto en tus pacientes. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, es un poco lo que explicó Pablo Lego hace un momento, ¿no? Es decir, la gracia es un cierto ser que inhiere en la sustancia del alma sin anular la misma sustancia del alma, y en la medida en que esa gracia va impregnando las potencias, los actos, va transformando todo el ser de la persona, ¿no? Esto lo dice Santo Tomás cuando dice precisamente uno deja pasar esta expresión en Santo Tomás, pero creo que a la luz de lo que acabamos de explicar se entiende mejor. Él dice, la gracia llega primero a la mente y después al resto de la persona, con lo cual progresivamente, en la medida en que la persona se va adhiriendo, dice Santo Tomás, por sus actos a ese impulso que va produciendo la gracia, entonces se va transformando totalmente la persona. Con lo cual en el medio subsiste, dice el mismo Santo Tomás, a veces una lucha interior, porque justamente la gracia está en la esencia del alma o en la mente, digamos, en lo principal de la persona, pero todavía no ha impregnado o transformado la totalidad de la personalidad, y esto es todo el proceso, tal como lo entienden los grandes autores de la vida espiritual. Y en ese punto es que justamente es lo que uno ve con los pacientes cuando se deciden seriamente a tener una vida espiritual, porque uno hace todo un esfuerzo a veces como psicólogo para hacerle entender ciertas cosas desde el diálogo, desde la exhortación, desde el análisis, ¿no? Que es un análisis, digamos, es un trabajo que a veces hay que hacerlo y que es necesario, pero que es muy pobre en relación a lo que hace cuando la persona se decide, como digo, seriamente a vivir la vida espiritual, porque, y esto lo digo desde mi experiencia como terapeuta, en un día avanzan lo que uno hace un año que estuvo. Me pasó con un paciente hace muchos años, una chica que tenía una vida muy desordenada, bueno, no voy a contar detalles,
Estuve un año tratándole de hacerle, no era practicante, no era religiosa, hacerle entender que, bueno, tenía que pensar que la vida tenía un sentido, que ver hacia dónde se dirigía, y no había manera de que avanzara un centímetro, hasta que por unas circunstancias me decidí a darle a leer las Confesiones de San Agustín. En una semana se lo leyó entero el libro y a la otra semana vino llorando diciendo que tenía que cambiar su vida. Bueno, esto me pasó apenas empecé a trabajar como psicóloga, es decir, no me pasó después de largos años de experiencia. Eh, entonces, claramente que es así. Por eso es importante, como decía bien Pablo Lego hace un momento, entender que la psicología, incluso una psicología atomista, no se puede entender solamente, sería un error entender la psicología atomista solo como un ejercicio de las virtudes naturales, porque no responde primero a lo que es la estructura de la personalidad en su totalidad, no responde al fin de la vida del hombre, y en la práctica el hombre no puede ejercitar las virtudes por su propio medio. Y esto es lo que las personas mismas experimentan cuando vienen con esa frustración a la consulta de, yo atiendo, la mayoría de las personas que yo atiendo son católicas, y católicas muy serias que se toman en serio la vida espiritual, y lo que más experimentan es la imposibilidad de hacer el bien por sus propios medios, ¿no? Entonces, eh, justamente hay que completar esta visión de la psicología con esto, que aunque a veces es un poco árido, difícil o lejano tal vez a las consideraciones más comunes o a las que estamos habituados, es importante para tratar todas las situaciones de las personas. Hoy en día son más comunes tal vez otros problemas, pero digamos, si un psicólogo católico o tomista no conoce la amplia gama de situaciones o de posibilidades, entonces es muy limitada su tarea, ¿no? Perdón que me extendí. Sí, gracias. Esta estructura del alma humana, en primera Trinidad, mens, noticia, amor, segunda Trinidad, memoria, inteligencia, voluntas, y tercera Trinidad, memoria Dei, inteligencia Dei y voluntas Dei, puede ser vista además de como vestigio de la Trinidad, como vestigio de los 9 coros angélicos. Y si es así, ¿qué implicancia práctica puede tener en el ser humano? Y hago una acotación. Ayer estábamos viendo los principios de la vida vegetativa y los principios de la vida sensitiva asumidos por el alma humana. Y acá vemos que una estructura del alma humana parece un reflejo de los coros angélicos. ¿Esto es así y tiene alguna implicancia? No lo había pensado, pero bueno, coincide un poco con más el tema de Dionisio, ¿no? Pero primero sí agregaría esto, que más que un vestigio de la Trinidad es una imagen, dice Santo Tomás siguiendo a San Agustín. Es decir, es más que una huella en el hombre de la presencia de Dios, sino que es una verdadera imagen, es decir, una realidad que refleja la vida misma de Dios. Y por eso San Agustín, muy sucintamente, tal vez en estas tres Trinidades, a uno le parece un poco extraño esta clasificación, pero cuando profundizan en la obra de Trinitate de San Agustín, en la explicación que da Santo Tomás, porque esto es muy personal mío, pero yo no pude entender lo que decía San Agustín hasta que no leí lo que explicaba Santo Tomás, ¿no? Y es un poco esto que dice el padre Gardel, que en realidad uno se explica al otro, porque Santo Tomás, teniendo, digamos, todo el andamiaje aristotélico, tiene como una precisión a veces, aunque a veces no llega a la altura de lo que San Agustín está queriendo decir, sí tiene una mayor precisión que permite acercarle a uno más fácilmente lo que está explicando. Pero diría esto, ¿no? Que es más una imagen y refleja en el fondo toda la evolución mística, porque las trinidades son progresivas, y la primera trinidad refleja un aspecto de esta evolución, la segunda un segundo aspecto y la tercera un tercero. Esto es muy largo de
de desarrollar aquí, ¿no? Padre Ignacio quería decir. Bueno, sí, bueno, excelente exposición, por supuesto. Y yo quería hacer una pregunta porque recién dijiste que la mayoría de tus pacientes eran católicos. Entonces, claro, nos conocemos hace tantos años, le dirigí la tesis, etcétera, etcétera. Y una vez le dije, bueno, pero yo nunca te mandé un paciente. Entonces, ¿qué significado tiene que la mayoría de tus pacientes sean católicos? ¿Para mí o en sí No, en mismo? sí. En sí mismo. Bueno, yo creo que hay una búsqueda de estas personas de una ayuda diferente de la que normalmente pueden encontrar en la psicología contemporánea, ¿no? Es decir, hay una conciencia, tal vez a veces oscura o en algunos más claros que en otros, ¿no? De la importancia de la fe, ¿no? Y de la vida de la gracia para la transformación de la persona, ¿no? Esto dicho explícitamente por muchos de ellos, ¿no? Decir, vengo aquí porque de aquí puedo hablar de mi vida espiritual sin ninguna censura, sin ninguna... yo creo que existe esa conciencia clara de esa necesidad de una transformación profunda y que esa transformación viene de la vida de la gracia y de que un psicólogo lo entienda así. Ahora, imagino que también hay que entender que el Padre nunca me ha mandado a nadie para atender porque eso es algo que es más propio de la dirección espiritual, ¿no? Entonces, es verdad que esta psicología así entendida podría bien ser llevada adelante en una dirección espiritual, no habría necesidad de que fueran a un psicólogo por esta razón, ¿no? Más bien, lo ideal sería la dirección espiritual. Lamentablemente, no todos los sacerdotes hacen dirección espiritual, lamentablemente, no todos los sacerdotes ni siquiera entienden estas cosas. Digo lamentablemente porque no tendría que ser yo la que estuviera acá hablando de esto, ¿no? Entonces, en la providencia de Dios, la psicología contemporánea existe con todos los defectos, pero aquí en la Argentina ha generado psicólogos gracias al magisterio del padre Andereggen, no digo que entendamos en toda la profundidad todo esto, pero por lo menos sabemos que esto es importante y en la medida de nuestras posibilidades hemos tratado de profundizar justamente por la importancia que todo esto tiene, aunque no la tenga aparentemente para la mayoría de las personas, la tiene en el sentido de que es algo universal esto que estamos diciendo, es decir, no estamos hablando de algunas personas, pero además es fundamental para ayudar a las personas que tienen una vida de gracia profunda, que a veces son las que más sufrimientos tienen y que a veces son las que pueden ir al psicólogo y que además son las personas que más bien pueden hacer en el mundo. Es decir, entonces estas personas que son las que tienen una vida espiritual profunda, que no entienden del todo lo que les pasa y que terminan yendo al psicólogo, si el psicólogo no entiende esta dimensión específica de la que estamos hablando aquí, que es la que un poco también habló Pablo Lego, terminan muy confundidas y muy dañadas, ¿no? Entonces, allí hay aunque se tratara de pocas personas, si quieren, son las más importantes, porque son las que transforman profundamente la realidad a sí misma y a la realidad, ¿no? Por la acción de la gracia. Bueno, a ver, ya, pero después hay dos preguntas. Muchas gracias, también porque yo soy uno de estos sacerdotes que lamentablemente no entienden mucho de eso. Entonces, muchas gracias, porque así empezamos a mejorar un poco. No nombrarlo. Porque, No, nadie en y el particular. tema es, el tema es también difícil, mi español es pésimo, entonces vemos si consigo hacer la pregunta, porque dijiste que hay entonces este conocimiento habitual del alma que no es solamente de las operaciones, mas del alma en cuanto principio de estas operaciones. Y en el
ámbito, en la dimensión sobrenatural, esto se eleva muchísimo, ¿no? Porque por un lado vemos las potencias elevadas por las virtudes sobrenaturales, experimentamos una acción, un amor diferente, que es el amor de la caridad, que es el amor divino, la fe en nuestra inteligencia. Y tenemos esta experiencia. Tenemos también que se puede tener una experiencia también mística de la inhabitación de las personas divinas, pero entonces hay también esta experiencia del alma en cuanto elevada de la gracia, ¿no? Análoga a esta experiencia en el ámbito natural del alma en cuanto principio de las operaciones espirituales. Entonces, esta experiencia del alma en cuanto elevada de la gracia, que es vida divina, que es oscura, Claro. que es misteriosa, que nosotros no podemos comprender, que infinitamente es. Entonces, es eso, que si usted puede, por favor, tal vez profundizar un poco, ¿qué es esta experiencia del alma en gracia, ¿no? Del alma en cuanto también principio transformada de estas operaciones sobrenaturales, porque eso también cambia un poco. Por ejemplo, con las noches hay una luz muy intensa de esta gracia, Claro. es mucho para nuestros ojos, ¿no? Entonces, esta experiencia que... Sí, bueno, tal vez después el padre pueda agregar más a lo que yo voy a decir. Lo que podríamos decir es que se trata como de una conciencia amplificada, la de esta persona, ¿no? Es decir, una persona justamente que se conoce a sí misma, pero como bien decía recién, conoce también la presencia de Dios en su alma. Por eso me parece tan importante esta cuestión, ¿no? Es decir, desde la capacidad que el hombre tiene de conocer no solo sus propios actos, sino la substancia de su alma, es decir, que existe en su ser más profundo, estando la presencia de Dios allí dentro, la puede captar de alguna manera. Claro que esa manera es una manera misteriosa, oscura, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Por eso habla de las noches oscuras. Ahora, esa oscuridad en el fondo es más lucidez que la de aquel que no capta eso, ¿no? Y que cree que entiende un montón de cosas, ¿no? Por eso es una noche oscura, pero luminosa al mismo tiempo. Yo no me animaría a decir más porque no lo sé, sinceramente, pero Eso, perdón, como experiencia, de una cosa que usted ha hablado, porque experimenta la presencia de Dios. claro. Esto que no entendí bien, porque pienso yo que hay una diferencia entre la presencia de Dios, que es la gracia increada, la inhabitación trinitaria, y una altra del alma en gracia, ¿no? Que es pienso que es diferente, ¿no? Hay una experiencia diferente de esos. Sí, sí, Ah, sí, yo reconozco lo mismo, ahí ya no sabría explicarlo, tal vez el padre pueda decir más que yo Bueno, sobre me esto. parece que te quedó algún dejo raneriano de Roma, porque, porque sí, la inhabitación trinitaria, sí, es la presencia de la Santísima Trinidad en el alma, porque el alma está asimilada a la Santísima Trinidad. Ahora, la gracia que está en el alma no es la gracia increada, es la gracia participada de Dios. O sea, la gracia increada es Dios, Dios mismo, el ser infinito de Dios. Pero esa presencia de Dios en el alma produce una transformación que la une con Dios y la hace de algún modo Dios por participación. Es Dios, pero por participación. Ahora, eso, claro, es un misterio, porque por un lado decimos es Dios, parece la gracia increada, parece que el alma no está más, sino que está Dios, y por otro lado es participación, entonces parece que es criatura, y como es criatura, no puede recibir lo que es Dios, y entonces está siempre del otro lado. El misterio de la gracia es justamente el que supera esta distinción entre la criatura y el creador, no porque la anule, sino porque
la eleva de una manera misteriosa. Por supuesto, el modelo de esta gracia santificante por la cual están presentes las personas divinas es la gracia de unión, que es la unión hipostática misma, según Santo Tomás. No es una gracia de la unión hipostática, sino que la unión hipostática es gracia. Ahí cuando se pregunta en la tercera parte de la suma si la gracia santificante en Cristo sucede o precede a la gracia que es la unión, dice que la sucede. ¿Por qué? Porque en la Santísima Trinidad el Verbo es engendrado antes que el Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Cristo es una manifestación de una continuación de la generación del Verbo eterno, pero reflejada de manera capital en su humanidad, antes que la gracia habitual de Cristo, antes que la gracia santificante de Cristo. O sea, porque Él nace del Padre eternamente, tiene la unión hipostática, es decir, su humanidad es asimilada a la condición del Hijo de Dios, unida personalmente en la persona a Él. Y a esto sigue el Espíritu Santo, porque en la Trinidad el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y por eso la humanidad de Cristo está llena de gracia. Cuando una persona tiene la experiencia de Dios, Santo Tomás muchas veces usa la palabra experiencia de Dios, o experiencia de la dulzura de Dios, etc. Bueno, cuando una persona tiene la experiencia de Dios, está insertada a través de la humanidad de Cristo en la Santísima Trinidad. Y por eso en la generación del Verbo, que termina de alguna manera en ella, en esta persona. Es lo que dicen los místicos, Taulero, que ha citado, ¿no? El tercer nacimiento del Verbo, porque nace en el alma el Verbo de Dios. Y recibe la presencia del Espíritu Santo, una presencia que no es simplemente un movimiento, una gracia actual, es una presencia habitual, como en Cristo, que permanentemente estaba santificado en su humanidad por el Espíritu Santo. Y esta persona crecientemente experimenta esto. En la medida en que experimenta la unión con Cristo, experimenta la presencia del Espíritu Santo. Y estas dos experiencias, que en el fondo son una, crecen juntas. Y Santo Tomás, en el comentario a las sentencias, dice: lo último a lo cual volvemos es el Padre, porque el Padre es inefable. Justamente por eso no tiene una noción negativa, es ingénito. ¿Qué conocemos del Padre? Que no surge de otro. Del Hijo conocemos que surge del Padre, y del Espíritu Santo conocemos que surge del Padre y del Hijo. Y por eso, en la experiencia mística, no solamente hay una asimilación creciente al Hijo, una asimilación creciente al Espíritu Santo, sino que finalmente se siente el Padre como el origen inefable, como aquello que no se puede explicar. Y esto también es una experiencia que corresponde en la estructura del alma a lo que San Agustín llamaba la memoria, que es como el origen último. Entonces, esa experiencia es verdadera experiencia. Es verdaderamente experiencia de Dios trinitario, y toda nuestra vida tiene por sentido esta experiencia. Todo el orden natural y todo el orden sobrenatural está dirigido a esta experiencia, que finalmente es lo que dura
en la eternidad. Lo interesante es que todos los hombres estamos constituidos así, como dice. Apix mentis, habla Santo Tomás a veces del alma, ¿no? El ápice de la mente, y es donde el creador toca a la criatura y la diviniza. Claro. No hay que poner un tercero. Dios, apix mentis. Muy interesante esa expresión, ¿no? Como la punta de la mente, del espíritu. Eckhart tiene mucho de esto también. Mente o abismo también a veces, porque claro, son todas palabras simbólicas de algo que es espiritual. Patricia, muchas gracias, muy clara tu ponencia y un aporte. Mi pregunta es esta, porque yo no soy psicóloga, no soy teóloga, solo procuro ser filósofa. O sea que me es ajeno, digamos, no solo tu interés o parte de tu óptica, ¿no? en este tipo de temáticas, pero mi pregunta va al orden práctico, sustentado en esto, por supuesto, pero en el orden práctico. Vos cambiás un chip cuando tenés un, llamémoslo, paciente católico que procura, tanto a nivel consciente como efectivamente en su vida, realizar cierto itinerario espiritual y armónico en su personalidad, con todos los patitos en orden, que incluye indudablemente el orden de la gracia, y cuando te encontrás con una persona que procura estar sana desde una perspectiva natural, racionalmente, pero tal vez no tiene, o en la mira o en la práctica vital, por lo menos el reconocimiento de ciertas necesidades que van a ser las que en último término configuren su personalidad, como nos pasa a todos, porque también yo me pienso a mí misma y pienso también las personas que conozco. Nosotros estamos siempre buscando la perfección, pero nuestro camino es de imperfección. Entonces, vos como terapeuta, sin violentar a una persona que tal vez no es ni siquiera creyente, pero entiende la salud que vos por distintas razones, vos le podés proporcionar y a la que ella aspira, ¿cuál es tu acción concreta en este sentido? Si hay diferencia respecto de si voy yo a atenderme eventualmente con vos u otra persona que está teniendo por lo menos un tramo de camino muy distinto. Bueno, en primer lugar, claro, no me pongo chip, o sea, porque la palabra chip implica como estructuras previas que uno preconcebidas, ¿no? Pero fuera de eso, no, porque justamente hablamos, no se trata de la naturaleza humana misma en la cual todos tenemos en común, ¿no? Es decir, ahora lo que sí varía es que las personas en su desarrollo o en su situación están en distintos lugares o en distintos momentos. Entonces uno lo que hace es tratar de adecuarse a la situación en la que esa persona está. Es decir, no es lo mismo una persona que no tiene fe de una que la tiene, de una que va creciendo en ese desarrollo de la fe, de una que llegó a la perfección, que calculo que no irá al psicólogo, pero quiero decir, lo que hay es justamente digamos, uno trata de ver cuál es el punto de partida de esta persona, en qué situación está y a dónde tiene que llegar esta persona. Entonces, el punto de partida no siempre es el mismo. Ahora, el punto de llegada sí es el mismo en el fondo, ¿no? Entonces, por eso es que uno no puede tratar con categorías distintas al que no tiene fe del que la tiene en sentido amplio de la palabra. Ahora sí que es verdad que el camino que voy a tener que hacer va a empezar tal vez más atrás con esta persona, como el caso que mencioné hace un momento, ¿no? De esta chica que estuve un año, ¿no? Era una chica que no solo era atea, era marxista, militaba en un partido político marxista, terminó quemando el Capital de Marx en el fuego, ella me lo contó, yo no se lo sugerí, lo hizo ella por motus propio. El camino de esa persona empezó muy lejos, no vino a hablar de la fe, vino a hablar de que le daba miedo operarse
tenía que operarse y tenía mucho miedo y bueno, que necesitaba la ayuda de un psicólogo. Muchas veces el sufrimiento y el dolor, como dice Luis, ¿no? Es del megáfono de Dios, porque es la forma en que estas personas lejanas de la fe llegan o necesitan una ayuda o se dan cuenta que hay algo que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, normalmente en esos casos, porque además la gente que viene al psicólogo es porque tiene un problema, es algo que le hace sufrir, algo que no está bien, ¿no? Entonces, ese suele ser a veces el punto de partida. Hoy Mariana también lo explicó muy bien, ¿no? Bueno, y además hay que recordar que la perfección no solo es posible, sino que es obligatoria. Claro. O sea, todos tenemos que ser perfectos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si uno no solo no busca la perfección, sino que renuncia a la perfección o identifica la perfección con la imperfección, entonces está fuera del Evangelio. Pero no solo fuera del Evangelio, fuera de la naturaleza. Perfecto, perfecto en la vida espiritual, que es la que describimos antes, y eso significa perfecto en la naturaleza humana en cuanto es posible en esta vida, pero posible en esta vida significa distintos grados. Y cuando la perfección espiritual es plena, la vía unitiva, la unión perfecta con Dios, entonces se realiza el perfeccionamiento espiritual del hombre. San Pablo habla en la carta a los Efesios de el hombre perfecto. Y la tradición de la iglesia, los concilios, etcétera, lo aplican a Cristo. Cristo es hombre perfecto. Claro, Él es perfecto absolutamente porque tiene toda la perfección de la humanidad. Nosotros no podemos tener toda la perfección de la humanidad, pero en nuestra particularidad debemos ser perfectos. Este es el sentido del mandato evangélico. Y lo otro son perturbaciones filosóficas y mentales y psicológicas. Un deber moderado evangélico, porque según la naturaleza es imposible llegar incluso a la perfección natural, por más esfuerzo que se haga. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando esa experiencia de Dios, que admite diversos grados, no es esa experiencia gozosa, sino muchas veces una experiencia de dolor? Bueno, es lo que hablábamos de la oscuridad también, ¿no? Es decir, esto que dice el padre, esa perfección a la que hay que llegar, que siempre tiene incluida un gozo espiritual, se llega a través de un proceso que muchas veces es doloroso porque implica una profunda transformación, ¿no? Justamente como es de llegar a una perfección que está por encima de nuestra naturaleza, sumada a todo lo que a veces hay que purificar o corregir, que a veces no llegamos a dimensionarlo, ¿no? Porque no llegamos ni siquiera a entender muchas veces el nivel de deterioro que tenemos. Entonces, toda esa transformación, en cuanto transformación, es dolorosa y nos lleva toda la vida, además, porque esta perfección de la que habla el padre, claro, habrá algunos que la pueden tener en algún momento más incipiente de la vida, pero la mayoría, con suerte, la logran recién al final, ¿no? En el medio es esto que dice Santo Tomás, la gracia está en la mente y llega al resto de la persona a través de un proceso que él lo menciona como de lucha interior en la persona, y eso es doloroso, ¿no? Sí, además del dolor de la transformación particular por la resistencia que hay que considerar el aspecto cristológico y eclesiológico, porque participamos en lo que falta la pasión de Cristo, no solo respecto de nuestra propia imperfección, sino respecto de la imperfección que hay en la realidad humana, incluyendo las comunidades en la iglesia, porque las comunidades no son la iglesia, comunidades en todo sentido, o sea, desde una diócesis hasta una familia, hasta una congregación religiosa, lo que fuere, un ámbito social, una universidad, etcétera.
Aquí también hay que sufrir, en todos lados hay que sufrir. Entonces, porque hay ese sufrimiento no es solamente por la imperfección personal, es algo que pasa en la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, claro. Él ya sufrió primero, porque los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia, dice San Pablo al principio de la carta a los romanos. Entonces, esa injusticia sigue existiendo. Y ahí, padre, una pregunta. Uno empieza a purificarse, digamos, con este sufrimiento. Y uno tiene la noción de purgatorio como lugar de pena, donde se satisface la pena por el pecado, pero va también ahí junto la purificación de la naturaleza, en el sentido de lo que uno, a ver, yo puedo haber pagado tal vez la pena acá, pero la naturaleza no quedó todavía rectificada. No sé si me explico, si tendría esa doble funcionalidad del purgatorio, no solamente satisfacer la pena, sino también a la par rectificar o terminar esa obra que aquí no se Sí, pudo alcanzar. exactamente. San Juan de la Cruz dice que la misma luz que purifica a los que están en el purgatorio, purifica a los que estamos en la iglesia. Solo que mientras nos purificamos aquí podemos merecer y en el purgatorio no podemos merecer. Por eso tiene un carácter penal diferente. Aquí la purificación y el sufrimiento no siempre tiene carácter penal, como en el purgatorio, o al menos de la misma manera que en el purgatorio. Por eso es mejor sufrir en esta vida con amor que sufrir en el purgatorio. Sí. ¿Cómo? Bueno, pero tampoco hay que tener una concepción restringida de la indulgencia. La indulgencia, bueno, entre paréntesis, cuando fuimos a Santo Domingo podíamos ganar una indulgencia, sí, todavía si rezamos y cumplimos con las condiciones. Sí, pero claro. Bueno, lo de hoy, la Santa Misa. Bueno, tengo que mandar 2025. las condiciones, pero sí, las indulgencias suponen una disposición adecuada, o sea, uno no va a ganar la indulgencia así nomás, simplemente porque sí, se confiesa, etcétera. Pero la Eucaristía tiene que ser profundamente recibida y la confesión hecha con toda la disposición posible, y no siempre eso se da de esa manera, ¿no? O sea, a veces se la toma la indulgencia como una cosa automática que basta que uno se confiese